y si ustedes se fijan, no hay ningún término que se repiten todos al mismo tiempo. Por ejemplo, en algunos se repite la P, en otros se repite la I, en otros se repite la X, ¿ya? Por lo tanto, vamos a agrupar. Fíjense, ahí yo voy a juntar los que tienen, en este caso, 7PQ. Fíjense, esto lo voy a juntar ahí al principio, y después voy a agrupar los que tienen ese 5, ¿cierto? 5 y cuadrado, menos 5 y cuadrado, menos 5x cuadrado. Entonces lo que voy a hacer aquí es factorizar por 7PQ, y aquí voy a factorizar por menos 5. Entonces al factorizar, manera de agrupar de manera conveniente, y factorizar por factor común, yo me doy cuenta que ahí hay un binomio que se nos vuelve a repetir. Entonces en esta resta, ahora el factor común es y cuadrado más x cuadrado. Vuelvo a factorizar por factor común y me queda y cuadrado más x cuadrado, factor de 7PQ menos 5. Entonces, ojo que estas factorizaciones por agrupación a veces tienen un grado de complejidad mayor porque hay varias formas de agrupar. Entonces, de repente, a veces si no agrupamos de la manera más conveniente, no llegamos a la factorización más adecuada, ¿ya? O no llegamos a factorizar completamente el polinomio. Por ejemplo, aquí en el ejercicio 6, que también es del libro, es importante, fíjense que aquí tienen un polinomio de 6 términos. En algunos se repite la X, en otros se repite la Y, en otros se repite C, en otros se repite la A, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es tratar de agrupar de manera de reunir la mayor cantidad de términos. Fíjense que aquí yo voy a agrupar todos los términos que tienen X al principio, fíjense. Solamente voy a conmutar, es decir, voy a cambiar de posición, ¿ya? Y al final voy a poner todos los términos que tienen Y. Entonces estoy haciendo una agrupación conveniente, ¿ya? Entonces, aquí vamos a factorizar por X y aquí vamos a factorizar por Y. Entonces, ¿qué ocurre acá? Fíjese, al factorizar por X y por Y, aquí me queda un trinomio. Vamos a usar el lápiz aquí para poder destacar. Este trinomio que ustedes ven aquí, con este, son similares, pero no son iguales. Fíjense en algo importante. ¿Qué pasa con los signos? Fíjense que aquí el B y el C son negativos y aquí el B y el C son positivos. Fíjense que aquí el A está positivo y aquí el A está negativo. Entonces, ¿qué ocurre? Esos trinomios, la única diferencia que tienen son los signos. Entonces, ¿qué voy a hacer? En vez de factorizar por I, que es muy importante, voy a factorizar ahora por menos I. Mire, si yo factorizo por menos I, cambio todos los signos al interior del paréntesis. Y es lo mismo, ¿ya? Porque cuando yo multiplique menos I por menos B, me va a quedar BI. Cuando yo multiplique menos I por menos C, me va a quedar CI. Cuando yo multiplique menos I por CA, me va a quedar menos AI. Por lo tanto, ahí lo único que hice fue un cambio de signo. Y al hacer el cambio de signo, fíjese, estos dos trinomios, si bien están en distinta posición los términos, pero en sí, ¿cómo son esos trinomios, chiquillos? ¿Cómo son esos trinomios? Son iguales. Por lo tanto, vamos a factorizar por ese trinomio A menos B menos C. Fíjense, aquí tengo A menos B menos C. Aquí tengo A menos B menos C. Esos trinomios son idénticos. Por lo tanto, ahora voy a factorizar por ese trinomio. Entonces, ahora mi factor común es un trinomio. ¿Factor común de quién? De X menos Y. Ahí recién terminé mi factorización, ¿ya? Ya, Renata, muy bien. Vaya nomás al doctor, no hay ningún problema, ¿ya? La Renata Jaque. Ya te voy a dejar ahí anotadita por si te vas cuando yo ya paso la lista para ponerte presente, ¿ya? Anotar a la Renata. Chiquillos, ¿se entendió el ejercicio 6, por favor? Sí, profe. Listo. Entonces, es muy importante tener en cuenta que todos estos tipos de factorización, más la factorización por agrupación, que ustedes ahí tienen que agrupar de manera conveniente para poder factorizar, son esenciales para lo que vamos a ver a continuación. Lo que vamos a ver a continuación es factorización, o sea, es trabajar con fracciones algebraicas. Y para poder trabajar con fracciones algebraicas, ustedes tienen que manejar
todos los tipos de factorizaciones, pero al revés y al derecho, ¿ya? Entonces, a ver, instrucciones. Ustedes con lo que han visto hasta ahora pueden hacer el material 5 completo. Es decir, la tarea es material 5 para el próximo martes. Sí, para el martes nos volvemos a ver, ¿ya? Entonces, todo el mundo haciendo el material 5 y trabajando con su libro, chiquillos. Y súper importante que el libro lo desarrollen porque el libro trae ejercicios repetitivos. ¿Qué pasa con la guía? Los ejercicios no son tan repetitivos, entonces nos sirven mucho para a la gente que no se maneja bien con las factorizaciones, necesita mucho ejercicio repetitivo. Eso es el libro, ¿ya? Cuando uno ya se maneja bien con todas las factorizaciones y con todos los productos notables y con todo eso, va a hacer la guía, ¿ya? Por lo tanto, es importante que se mecanicen un poquito con las factorizaciones antes de empezar con la guía. Ahora, como vamos a ver fracciones algebraicas, lo que vamos a hacer es trabajar con división de polinomios. Entonces, por ejemplo, nosotros les vamos a poner aquí polinomios que se van a estar dividiendo y ustedes van a tener que simplificarlos, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo aquí una fracción que diga A por B partido en B, ¿qué pasa? Esta fracción que está aquí yo la puedo simplificar. ¿Por qué? Porque B partido en B es 1. Entonces, cada vez que el numerador y el denominador tengan elementos en factores que sean iguales, yo los voy a poder simplificar. Por ejemplo, si yo tengo X menos Y partido por X menos Y, eso es 1. Porque el numerador y el denominador son iguales. Entonces, cada vez que yo simplifique, en el fondo lo que estoy haciendo es decir que eso es 1, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el detalle? Cuando ustedes simplifiquen, tienen que tener cuidado, porque si yo pongo X menos Y partido por Y menos X, fíjense que aquí el término que está en el numerador es el opuesto del que está en el denominador. X menos Y no es lo mismo que Y menos X, por lo tanto usted no puede decir que eso es 1. Eso va a ser menos 1. ¿Por qué? Lo voy a poner con números para que les quede más claro. Si yo, por ejemplo, tengo 7 menos 5 partido por 5 menos 7, arriba tenemos 2 y abajo menos 2. Entonces, ¿qué ocurre? Esto es menos 1. Entonces, siempre que ustedes tengan una expresión arriba y abajo la opuesta, ese cociente lo pueden simplificar al tiro y decir inmediatamente que es menos 1. ¿Ya? Entonces, cualquier expresión que sea opuesta, por ejemplo, si a mí me ponen xz menos t y después me ponen t menos xz, como la resta está invertida, eso es menos 1. ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a usar de manera muy, muy frecuente. ¿Ya? Entonces, acordarse, cuando el numerador y el denominador sean opuestos, el resultado va a ser 1. Cuando el numerador, por ejemplo, y el denominador sean iguales, fíjense, el resultado va a ser 1. Eso es, ¿ya? Ahora, vamos a trabajar con el PPT. Entonces, dice, se llama fracción algebraica a toda expresión de la forma P de X partido por Q de X. Esos son dos polinomios, ¿cierto? Dice, la variable X puede tomar cualquier valor real siempre que no anule el denominador. Importante, acuérdense que la división por cero no está definida, ¿ya? El denominador no puede ser 0. Entonces, cada vez que ustedes se vean ante una división de polinomios o una fracción algebraica, lo que tienen que intentar es simplificar, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos aquí? En la primera fracción algebraica que tenemos aquí, primero, fíjense que son monomios. Cuando son monomios, se simplifican los factores comunes. Entonces, vamos a separar los coeficientes, que son los numeritos, y acá vamos a poner la parte literal, ¿ya? Entonces, cuando yo divido 2 con 1/3, tienen que recordar que ese 2 está partido por 1. Vamos a usar el lápiz aquí. Y ustedes van a multiplicar extremos con extremos, medios con medios. ¿Ya? Entonces eso les va a quedar 2 por 3, 6, ¿cierto? Y 1 por 1, 1. Entonces ahí les va a quedar en el fondo 6 partido en 1. Y después hacen la división de las potencias, conservan la base, restan los exponentes. Entonces, ojo, que ahí nos va a quedar, en este caso, ay, está hablando a veces de pescado aquí. Voy a borrar.
Ahí sí. Nos va a quedar 2 menos menos 1, ya, porque estamos conservando la base, restando los exponentes, y aquí nos va a quedar B1 elevado a 1 menos 2, ¿cierto? Y ahí hacemos los cálculos. Entonces ahí nos va a quedar 6 a elevado a 3 y B a la menos 1, ¿ya? Ahora, es muy importante tener en cuenta que el B a la menos 1 que usted ve ahí es lo mismo que poner 1 partido en B. Entonces el resultado podría estar expresado así. Entonces, podría estar expresado así o podría estar expresado así. Ambas son resultados correctos. El tema es que usted tiene que ver cómo está expresado en la alternativa. ¿Todo bien hasta ahí, chiquillos? ¿Se entiende? Sí, profe. Ya, seguimos. En el ejercicio siguiente tenemos aquí un binomio. Cuando tenemos un polinomio en el numerador o en el denominador primero, no podemos simplificar directamente, no se les vaya a ocurrir simplificar directamente aquí o acá, no se puede, ¿ya? ¿Por qué? Porque no es equivalente. Por ejemplo, si yo lo hago con los números, ¿ya? Si yo tengo, por ejemplo, 8 más 2 partido en 2, y ustedes hacen eso, y decir que eso es 8 es un error garrafal. ¿Por qué? Porque 8 más 2 partido en 2, eso es 10 partido en 2, y el resultado es 5, por lo tanto no es equivalente a simplificar ahí. Así que habiendo resta o habiendo suma de por medio, no se les vaya a ocurrir simplificar, ¿ya? Jamás, porque yo he visto muchos alumnos que tienen eso, por ejemplo, y simplifican ahí y el resultado les da. No, eso solamente se puede hacer cuando yo tengo una multiplicación. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, A por B partido en B, ahí yo puedo simplificar. Ya, cuidado con esos detalles porque de repente les pasan la cuenta después más adelante. Entonces, ¿aquí qué vamos a hacer? Vamos a factorizar primero. Entonces, al factorizar arriba por 9 y abajo por 3, nos vamos a dar cuenta que estos binomios que están aquí son similares, pero no son iguales. Fíjense que arriba dice m menos n y abajo dice n menos m. Entonces, ¿qué pasa? Son expresiones opuestas. M menos n es el opuesto de n menos m. Entonces, cuando yo simplifique, ¿eso cuánto me tiene que dar al simplificar? Menos 1. Entonces, divido 9 con 3, me va a quedar 3, y 3 por menos 1 me queda menos 3. Entonces, tengo que tener esas precauciones, chiquillos, ¿ya? Entonces, siempre cuando trabajemos con fracciones algebraicas, habiendo suma o resta de por medio, primero factorizamos, después simplificamos. Seguimos. Aquí, fíjese, tenemos términos semejantes, son potencias idénticas, entonces podemos sumarlas, eso es muy importante. Entonces ya 2x elevado a, y aquí tengo 3x elevado a. Entonces aquí yo puedo simplificar estos factores porque son idénticos. En el fondo eso es 1 cuando yo simplifico, y 1 por 2 tercios es 2 tercios, ¿ya? Pero acá, en el ejercicio siguiente, fíjense que claramente tenemos aquí un trinomio, y tenemos que aprender a identificar qué tipo de trinomio es. Eso fue lo que vimos en la clase pasada. ¿Se acuerdan que en la clase anterior vimos 3 tipos de trinomios, donde el primero era el caso 1, donde era el trinomio cuadrado perfecto, donde habían 2 términos que estaban al cuadrado y el otro era el doble producto del primero con el segundo? Ese es el caso 1. Después está el caso 2, donde el coeficiente que acompaña el término al cuadrado es 1, ¿ya? Y el caso 3, que es cuando no hay ni caso 1 ni caso 2. Bueno, en este caso podemos usar caso 1 o caso 2. ¿Por qué? Porque esto que tenemos aquí es un trinomio cuadrado perfecto. Fíjense que hay 2 cuadrados perfectos, ¿ya? Y lo que está acá abajo es una diferencia de cuadrados. Entonces, yo antes de empezar a simplificar cualquier cosa tengo que factorizar. Entonces, vamos a factorizar el numerador como un cuadrado del binomio. Fíjense que ahí tengo a cuadrado, que es el cuadrado de a, y tengo 4, que es el cuadrado de 2. Por lo tanto, este es el cuadrado de binomio de a menos 2 al cuadrado. ¿Y por qué digo que es menos? Porque el doble producto del primero con el segundo es negativo, ¿ya? Y luego, esta diferencia de cuadrados que ustedes ven ahí es lo mismo que decir a cuadrado menos 2 al cuadrado. Entonces, esto se factoriza como suma por su diferencia, ¿ya? Una vez que yo ya factorizo, voy a empezar a simplificar. Pero este a menos 2 al cuadrado, para que a todo el mundo le quede claro, lo voy a expresar como a menos 2 por a menos 2. Y ahora simplifico. Voy a simplificar a menos 2, eso me va a dar 1.
y me va a quedar finalmente a menos 2 partido en a más 2. Y ahí cuidado que no se puede simplificar porque hay sumas y restas de por medio. ¿Todo bien hasta ahí? Salió un gallito. ¿Todo bien hasta ahí? Lo de arriba no debería quedar como el primer término al cuadrado, ¿no? ¿Cómo? ¿Este de aquí? Se hace con el cuadrado de binomio, claro. Claro, lo que pasa es que aquí, ojo, no lo vaya a confundir con la completación del cuadrado del binomio. Este es un trinomio y este trinomio corresponde a este cuadrado del binomio. Si tú desarrollas ese cuadrado del binomio a menos 2 al cuadrado, te va a quedar eso. O sea, es lo mismo. ¿Se entiende? Ah, ok, entiendo. Eso es. ¿Ya? Seguimos. Cualquier duda, chiquillos, van preguntando. Entonces, aquí vamos a hacer uso de todas las factorizaciones que vimos en la clase anterior. ¿Ya? Miren. Aquí tenemos fracción algebraica, de nuevo. ¿Qué pasa aquí? Tenemos un polinomio, 4 términos. Entonces, cuando ya tenemos varios términos, uno tiene que decir, a ver, primero intentar factor común. Chuta, pero uno mira y aquí no hay ninguna letra que se repita en todas al mismo tiempo. No hay ningún factor que se repita en todas. En algunos se repite la K, en otros se repite la T, en otros se repite la M, pero no hay uno que se repita en todos simultáneamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una factorización por agrupación, ¿ya? Entonces, vamos a agrupar de manera conveniente. Ojo que no hay una única forma de agrupar aquí, se puede hacer de varias maneras, ¿ya? Entonces, aquí yo voy a agrupar lo que tiene T primero y después voy a poner lo que tiene K al final de ese polinomio, ¿ya? Entonces, aquí vamos a factorizar primero por T y aquí voy a factorizar por menos K, ¿ok? Una vez que hacemos eso nos damos cuenta que M más N, fíjese, ese binomio se repite. Están en distinto orden, pero acuérdense que eso se llama conmutatividad. M más N es lo mismo que N más M. Por lo tanto, vamos a factorizar por ese binomio nuevamente. M más N, factor común ahora de T menos K. Y ahora que ya tenemos un factor igual en el numerador y en el denominador, podemos simplificar. Y ahí tenemos M más N. Entonces, siempre pensando en, chiquillos, hacer una factorización con la idea de poder simplificar al máximo la fracción algebraica, ¿ya? Cualquier duda, chiquillos, me van preguntando. Seguimos. Aquí tenemos una fracción algebraica. Ojo que me dicen que el denominador es distinto de 0. Claro, porque si el denominador fuera 0, esta fracción ya se indetermina. La división por 0 no está definida, ¿ya? Por eso es importante que les digan que el denominador no es 0. Ahora, para poder trabajar con esta fracción algebraica tenemos que factorizarla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero tenemos que identificar que aquí tenemos un factor común. Este es un binomio y se nos repite ahí el factor común X, ¿ya? Ojo que no es una diferencia de cubos. Algunos alumnos me dicen, profesor, se ve como una diferencia de cubo. No, porque el 9 no es el cubo de ningún número, ¿ya? Y el X tampoco, entonces cuidado. Aquí vamos a hacer factor común y aquí vamos a factorizar trinomio, fíjese. Entonces, siempre usted tiene que intentar factor común. En el numerador se puede hacer factor común, pero en el denominador no, ¿ya? Entonces, en el denominador lo que vamos a hacer es un trinomio. Ahora, fíjese que este trinomio, el coeficiente que acompaña el término al cuadrado es 1. Entonces, vamos a usar trinomio caso 2 ahí, ¿ya? Entonces, tienen que identificar qué tipo de factorización van a hacer. Entonces, aquí vamos a factorizar por X. Y aquí vamos a factorizar buscando dos números que multiplicados me den menos 12 y que sumados me den 1, ¿ya? Entonces, que multiplicados me den menos 12 me serviría el 4 y el 3, ¿cierto? Con signo positivo y negativo. ¿Por qué con signo positivo acá y negativo acá? Porque yo necesito que la suma sea 1, que es el coeficiente que acompaña al X. Entonces, una vez que yo ya factoricé eso, voy a analizar lo que tengo en el numerador. Fíjese que en el numerador, al factorizar por X, me quedó X por X cuadrado menos 9. Y eso que está ahí, claramente es una diferencia de cuadrados. Entonces, ese binomio ahora lo vuelvo a factorizar. Esa diferencia de cuadrados es una X cuadrado menos 3 al cuadrado, ¿cierto? Entonces, lo vamos a factorizar como suma por su diferencia, es decir, X menos 3 por X más 3. Y ahora simplificamos. Y nos va a quedar X por X más 3 partido en X más 4. Ahora, ustedes tienen que mirar la alternativa. Puede ser que esté expresado así, o puede ser que multipliquen término a término y les quede el resultado así. Cualquiera de los dos sería correcto.
¿Alguna duda, chiquillos? ¿Se entiende? Entiendo, profe. Seguimos. De nuevo, tenemos fracción algebraica. Nos dicen que el denominador no es 0, ya, para que nos indetermine. Ya, aquí fíjense que tenemos trinomio. Primero no podemos hacer factor común porque no hay ningún factor que se repita en los tres términos, tanto en el numerador como en el denominador, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es factorizar ahí por trinomio. Entonces aquí ustedes tienen que estar súper bien en el tema de los trinomios y saber identificar qué tipo de trinomio es. Fíjense que el trinomio que está en el denominador, el coeficiente que acompaña el término al cuadrado es 1, así que ese trinomio es caso 2, ¿ya? Pero el que está en el numerador, fíjese, primero no es caso 1, porque el caso 1 es cuando hay dos términos que son cuadrados, y aquí no hay cuadrados, fíjese. El único término que está al cuadrado es el x al cuadrado, pero el 2 no corresponde al cuadrado de ningún número, ¿cierto? Y el 6 tampoco. Entonces, el trinomio que está en el numerador viene a ser trinomio caso 3, ¿ya? Y esa factorización es un poquito larga, entonces la vamos a hacer aparte, ¿ya? Entonces, vamos a dedicarnos a este trinomio primero, pero lo vamos a hacer acá arriba para que se entienda bien lo que vamos a hacer. Entonces, este trinomio, como es caso 3, recuerden que íbamos a hacer una raya de fracción y vamos a dividir por el coeficiente que acompaña al término al cuadrado, ¿ya? Una vez que tenemos eso listo, ¿qué ocurre? Vamos a poner este término, pero sin el cuadrado, ¿ya? En los dos paréntesis, ¿ok? Y vamos a buscar dos números que sumados nos den el coeficiente que acompaña aquí a la x, que es menos 1, ¿ya? Y después vamos a buscar dos números que multiplicados nos den el producto de 2 por menos 6, es decir, menos 12, ¿ya? Entonces aquí yo busco todos los productos que me dan 12, ¿ya? Y después ajusto los signos. Fíjese, 1 por 12, 2 por 6, 3 por 4. Y claramente para que la suma me dé menos 1, me sirve usar el 3 y el 4, ¿cierto? Ahora, ¿con qué signo? Negativo el 4 y positivo el 3, para que la suma me dé menos 1, ¿ya? Una vez que tenemos eso listo, vamos a factorizar aquí. Aquí se puede factorizar por 2. Y luego simplificamos los dos y ahí tenemos recién nuestra factorización de caso 3. Y eso lo tomamos y lo reemplazamos ahí, factorizado. ¿Todo bien? ¿Vamos bien? Sí, profe. Luego, el trinomio caso 2 es más fácil de factorizar, porque aquí, como ese coeficiente es 1, buscamos dos números que multiplicados nos den menos 6 y que sumados nos den 1. Ya probamos con el 3 y el 2 o con el 6 y el 1, pero claramente para que la suma sea 1 me conviene el 3 y el 2, ¿cierto? Entonces ahí ponemos 2 negativo y 3 positivo para que la suma me dé 1, ¿ya? Y ahora ya estamos listos para simplificar, porque ahí podemos simplificar los x menos 2. Y ahí está lista nuestra simplificación de fracción algebraica. Cuidado que ahí no vayan a simplificar los 3. Ah, no se puede porque hay una suma de por medio, no es equivalente, ¿ok? Listo. Entonces, es muy importante, chiquillos, que cada vez que ustedes tengan que hacer una simplificación, tienen que ser expertos en factorizaciones, ¿ya? Ahora, cuando ustedes tengan que operar fracciones algebraicas, es bastante similar a lo que hacían cuando tenían fracciones con números, ¿ya? Fíjese, antes de multiplicar o de dividir, siempre tienen que intentar factorizar y, si es posible, simplificar, ¿ya? Entonces, aquí, como son puros monomios los que estamos multiplicando, vamos a simplificar directamente, ¿ya? Entonces, aquí entramos a otro terreno, vamos a hacer operaciones con las fracciones algebraicas. Entonces, si yo tengo que multiplicarlas, primero, antes de multiplicar hacia el lado, simplifico. Entonces, el 5 en el 10 cabe 2 veces, ¿cierto? Y ahora vamos a trabajar con la parte algebraica. Fíjese, esta es la parte algebraica que usted tiene que multiplicar. Fíjese, voy a multiplicar eso por eso y eso por eso, ¿ya? Entonces, primero los coeficientes, simplificamos los coeficientes y ahora vamos a trabajar con la parte literal. Entonces, fíjese que aquí usted tiene t elevado a 2 partido por t elevado a 1. Entonces, ahí se conserva la base, se restan los exponentes y me va a quedar t elevado a 1. Después tengo r elevado a 2 y abajo tengo r elevado a 3. Entonces, si yo resto los exponentes, me va a quedar r elevado a la menos
1, ¿ya? Ahora, acuérdense que cuando hay un exponente ya de tipo negativo, SR a la menos 1 puede expresarlo así, y por lo tanto usted podría ver el resultado de esa manera, ¿ya? Entonces el resultado podría estar expresado así, o podría estar expresado así también, o podría estar expresado así. Entonces tienen que poner atención con las potencias de exponente negativo, ¿ya? Porque a veces le esconden un poquito el resultado. Seguimos. Ya, fíjense que aquí tenemos multiplicación de fracciones algebraicas, ¿ya? Entonces, primero factorizar, ya, si es posible. Después simplifique, también si es posible, porque no siempre es factible factorizar y simplificar. Fíjense que aquí vamos a factorizar por 2, ¿ya? Y acá abajo tenemos una diferencia de cuadrados, que se factoriza como una suma por su diferencia, ¿ya? Ahora, es importante que una vez que ya tiene todo factorizado, ya no puede hacer nada más, comenzamos a simplificar. Miren, vamos a simplificar aquí, x menos y con y menos x. Fíjese que esos binomios son opuestos, por eso ese coeficiente al simplificar me va a dar menos 1, ¿ya? Luego simplifico x con x. Entonces, ¿qué me va a quedar? Déjenme buscar el lápiz que ya... Ahí apareció. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a multiplicar 2 por menos 1, que es menos 2, y lo vamos a multiplicar por y. Entonces me va a quedar arriba menos 2y. Y abajo en el denominador me queda simplemente y más x. Y ahí terminé mi ejercicio. Acuérdense que no se puede simplificar la y porque hay una suma de por medio, ¿ya? ¿Todo bien, chiquillos? Profe, Seguimos. Fíjese, división de fracciones algebraicas. Entonces, antes de dividir, primero factorizamos, ¿ya? Si se puede factorizar, luego se simplifica y después se hace la operación, ¿ya? Entonces, aquí primero tenemos un trinomio que está un poquito desordenado, pero yo me doy cuenta que hay dos términos que son cuadrados, el cuadrado de x y el cuadrado de 5, así que ese trinomio es trinomio caso 1, ¿ya? Entonces vamos a factorizar como cuadrado del binomio. Ahí tengo x más 5 al cuadrado, ¿ya? Y esto que está aquí claramente es una diferencia de cuadrados, así que lo voy a factorizar como suma por su diferencia. Entonces, ahí, fíjese, yo puse x más 5 al cuadrado, que es lo mismo que decir x más 5 por x más 5, y la diferencia de cuadrados lo expresé como suma por su diferencia. Ahora, esta división que está aquí, bueno, vamos a simplificar primero, y nos va a quedar eso. Y la división la transformamos en una multiplicación. Y esto que está aquí, lo damos vuelta, fíjese. ¿Ya? Entonces yo simplifiqué y luego la división la transformé en una multiplicación dando vuelta a la segunda fracción, que es lo mismo que hacíamos cuando trabajábamos con números. Y ahora vamos a simplificar aquí x más 5 y los x menos 5. Y cuando yo logro simplificar todo es porque ese resultado es 1. Seguimos. Cualquier duda, ustedes me van preguntando. Miren, en este ejercicio tenemos de nuevo trinomios. ¿Qué tipo de trinomios son esos, chiquillos? ¿Caso 1, caso 2 o caso 3? Chiquillos. Caso 3. Es caso 3 porque no tiene los dos cuadrados, ¿cierto? Ya, no es caso 1, ahí estamos de acuerdo, no es caso 1, pero es caso 2 porque el coeficiente que acompaña al término del cuadrado es 1. Bien, Joaquín, aquí me puse el caso. ¿Ya? Entonces, cuando ese coeficiente que acompaña el término del cuadrado es 1, yo intento caso 2, ¿ya? Y acuérdense que el caso 2, vamos a hacer dos paréntesis y vamos a poner m y m en cada uno de ellos, ¿ya? Y vamos a buscar dos números que multiplicados aquí me den menos 15 y que sumados me den 2, ¿ya? Entonces ahí claramente el 5 y el 3 me servirían, ¿cierto? Entonces pongo más 5 y menos 3 para que la suma me dé 2, ¿ya? Luego, aquí en el trinomio de abajo, que multiplicados me den 15 y que sumados me den 8. De nuevo 5 y 3, pero ahora ambos con signo positivo,
Y ahí está factorizado los dos trinomios, ¿ya? Ahora fíjese, esta división yo la transformé en una multiplicación y di vuelta a la segunda fracción. Ahora, ¿qué pasa? Esto que está aquí, yo lo expresé como una diferencia de cuadrado, porque 3 al cuadrado es 9. Y luego esa diferencia de cuadrado la vamos a factorizar como suma por su diferencia. Pero antes vamos a simplificar eso. Ahí sí. Simplifiqué, ¿ya? Y me va a quedar eso, fíjese. M más 3 partido por M menos 3. Y aquí yo factoricé como suma por su diferencia, ¿ya? Y ahora vamos a simplificar. Y ahí me va a quedar M menos 3 por M menos 3, que es M menos 3 al cuadrado. Entonces ahí tienen que tener cuidado porque el resultado puede quedar expresado así o puede quedar expresado como cuadrado del binomio. ¿Ok? Desarrollando el cuadrado del binomio. ¿Todo bien, chiquillos? ¿Se entiende? Sí, profe. Seguimos. Muy bien. Ya. Bueno, lo siguiente, chiquillos, es trabajar con fracciones de algebraicas, pero en adición y en sustracción, porque recién estábamos viendo multiplicación, división y simplificación de fracciones algebraicas. Ahora, cuando uno trabaja con fracciones algebraicas, al igual que con los números, si ustedes tienen igual denominador, conservan el denominador y suman o restan los numeradores. ¿Ya? En este caso es una resta, pero tienen que tener cuidado, porque si usted tiene una resta aquí, este signo negativo está puesto antes de un binomio. Entonces usted tiene que poner paréntesis, porque este signo negativo, al sacar el paréntesis, va a cambiar todos los signos. Si usted no pone el paréntesis, el único signo que va a estar cambiando es el del 3p cuadrado, y ahí va a haber un error, ¿ya? Entonces, cambiamos todos los signos, fíjese, está positivo, negativo, después cambiamos los signos, me queda negativo y positivo. Ahora hago reducción de términos semejantes, y si es posible factorizar y simplificar, lo hace. Entonces aquí nosotros vamos a factorizar en el numerador por 2 y vamos a simplificar con el denominador. Y ahí terminé mi ejercicio, ¿ya? Entonces, cuando ustedes tienen que restar o sumar fracciones algebraicas de igual denominador, conservan el denominador, suman o restan, pero si restan, pongan un paréntesis, porque ese signo negativo tiene que cambiar todos los signos al interior del polinomio, y eso habitualmente se les olvida. Otro ejemplo. Tenemos igual denominador. Fíjese. De ahí lo vamos a hacer con distinto denominador. Igual denominador. Entonces conservamos el denominador, restamos los numeradores y este signo negativo cambia todos los signos al interior del paréntesis. Hacemos reducción de términos semejantes. Se nos anulan las n. Me va a quedar m más m, que es 2m. Y al dividir por m, puedo simplificar las m y el resultado de eso va a ser 2. ¿Ok? Acá lo mismo, el denominador es x más m, ya no es un monomio como era arriba, ¿cierto? Es un binomio, pero es el mismo, entonces conservo el denominador, sumo los numeradores, ¿ya? Aquí puedo trabajar con términos semejantes, 3m menos m me va a quedar 2m, pero ahí ya no puedo hacer nada más, no puedo simplificar la m porque hay una suma de por medio, así que ahí se acabó mi ejercicio, ¿ya? Entonces, cuando tenemos igual denominador, cuidado con la resta, ¿ya? Y siempre que puedan factorizar y simplificar al final, háganlo, ¿ya? Ahora, vamos a trabajar sumando y restando fracciones algebraicas de distinto denominador. Es importante que aprendan a sacar el mínimo común múltiplo de expresiones algebraicas antes de ir a eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos preguntan por expresiones algebraicas y nos piden calcular el mínimo común múltiplo, fíjese que el mínimo común múltiplo entre las expresiones x e y es xy. ¿Por qué? Porque en el fondo el mínimo común múltiplo es un término que los contiene ambos. Por ejemplo, cuando yo saco el mínimo común múltiplo, déjame buscar el lápiz, entre 2 y 6, perdón, entre 2 y 3, el 6 es el mínimo común. ¿Qué pasa? El 2 está contenido 3 veces aquí, y vamos a poner que esto es lo mismo que decir 2 por 3. Entonces, el 2, ¿cuántas veces está contenido en el 6? 3 veces, ¿cierto? Y el 3, ¿cuántas veces está contenido en el 6? 2 veces. Entonces, cuando a mí me preguntan, ¿cuál es el mínimo común entre x e y? El mínimo común es xy. Y si me preguntan, ¿cuántas veces está contenido el x en el xy?
está contenido y veces, es el término contrario. Si a mí me preguntan cuántas veces está contenido el y en el xy, está contenido x veces, ¿ya? Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta que ahora vamos a sacar mínimo común de expresiones algebraicas, ¿ya? Entonces tiene que ser un término que los contenga a ambos. Por ejemplo, el mínimo común entre x y x cuadrado es x cuadrado, porque el x cuadrado los contiene los dos. ¿Cuántas veces cabe el x cuadrado en el x cuadrado? Una vez, ¿cierto? ¿Cuántas veces cabe el x en el x cuadrado? Cabe x veces, porque esto es x por x, ¿ya? Entonces, ¿cuántas veces cabe el x en el x cuadrado? Cabe x veces. Ojo con eso. Que lo vamos a usar después para las fracciones algebraicas. El mínimo común entre 2b y b cuadrado tiene que ser un término que los contenga a todos. Entonces aquí el mínimo común va a ser 2b cuadrado, ¿ya? Ese es el mínimo común múltiplo. Ahora, el mínimo común entre t elevado a 4 y t elevado a 7 es un término que los contiene a todos. En este caso, t elevado a 7. Siempre el mínimo común ahí, el que tiene mayor exponente, ¿ok? Luego, el mínimo común entre AB, BC y AC, o sea, un término que los contenga a todos. ¿Cuál sería ahí el mínimo común múltiplo entre AB, BC y AC, chiquillos? ABC. ABC. Eso es. El mínimo común entre A más B y A menos B sería A por B, o sea, A más B por A menos B, ¿cierto? Y el mínimo común ahí, tenemos un trinomio, ¿ya? Y un binomio. Fíjense que ese trinomio que está ahí se puede factorizar, ¿ok? Eso es un trinomio caso 2, ¿ya? Porque su coeficiente, el que acompaña el término al cuadrado es 1. Entonces, si lo factorizamos ahí, nos queda 4 y menos 3, porque esos dos numeritos multiplicados nos dan menos 12 y sumados nos dan 1. Ahí está factorizado ese trinomio. Y el binomio que tenemos ahí es una diferencia de cuadrados. Fíjense que es x más 3 por x menos 3. Entonces, en el fondo, para buscar el mínimo común múltiplo de esas dos expresiones, nos vamos a fijar en sus factorizaciones. Entonces, vamos a buscar un término que los contenga a todos, es decir, que contenga a todos los factores. Entonces, aquí el mínimo común múltiplo, ¿ya?, de todos esos factores va a ser x más 4 por x más 3 por x menos 3. Y ahí están contenidos todos los factores de esas expresiones algebraicas. ¿Se entiende? Sí, profe. Eso es. Entonces, ¿por qué les explico esto? Porque ahora vamos a trabajar con suma y resta de fracciones algebraicas, pero de distintos denominadores, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa aquí? Hay dos métodos. Uno es trabajar con la fórmula. ¿Se acuerdan que esto lo vimos también con números? Si ustedes tienen dos fracciones ahí, a partir, voy a escribir más grande porque está muy chiquitito ahí, de distinto denominador, la fórmula dice que ustedes primero multiplican los denominadores y después cruzado. A por D, después B por C, y ahí suman o restan de acuerdo a lo que les pidan, ¿cierto? Eso es usar la fórmula. Eso sirve cuando ustedes tienen dos fracciones, pero si tienen más fracciones no es muy cómodo trabajar así. Entonces yo les recomiendo que si tienen dos fracciones, bueno, lo hagan así, fíjense. Multiplican los denominadores, después cruzado, y ahí ya no podemos hacer nada más. Así que ahí ya terminó nuestra suma de fracciones algebraicas, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa aquí? Otra resta con distinto denominador. Según la fórmula, multiplico los denominadores, después multiplico cruzado, y luego resto, ¿ya? Ahora, importante, vamos a multiplicar aquí término a término. Multiplicamos ahí término a término, ¿ya? Y luego hacemos reducción de términos semejantes. Fíjese, aquí se nos anulan los AB, ¿sí? Y ahí ya tenemos listo nuestro ejercicio. ¿Podría usted factorizar eso como una suma por su diferencia? Pero eso depende de cómo esté la alternativa. Usted acomode el resultado a la alternativa. Podría estar así también, ¿ya? Hasta ahí hemos usado solo la fórmula, ¿ya? Fíjese, lo mismo acá. Vamos a usar de nuevo la fórmula. Multiplicamos los denominadores, después cruzado. ¿Qué pasa ahí? Fíjese que al explicar la fórmula,
Está perfecto eso que hicimos ahí, pero aquí podemos factorizar por i. Y luego, como aquí nos quedó un i y acá abajo tengo un i cuadrado, voy a simplificar este i con este i cuadrado que tengo acá. Entonces me va a quedar 1 más x partido por x por i. Y ahí terminé mi ejercicio. Ahora quiero que se den cuenta que vamos a resolver el mismo ejercicio que acabamos de resolver, pero vamos a aplicar el mínimo común múltiplo. Es el mismo ejemplo, pero vamos a sacar el mínimo común múltiplo. Fíjense que el mínimo común múltiplo entre xi e i es xi. Entonces, vamos a hacer este ejercicio pensando en el mínimo común múltiplo, que sabemos que es xi. Yo pregunto, ¿cuántas veces está contenido el xi en el xi? Una vez. Y 1 por 1 es 1. Eso es. ¿Cuántas veces, ahora pregunto, está contenido el i en el xi? ¿Cuántas veces está contenido el i en el xi? Chiquillos. X veces. X veces. Entonces, ojo, cuando yo pregunto cuántas veces está contenido el i, yo miro el i y la cantidad de veces es el término que acompaña la expresión, que en este caso es el x. Entonces ahora yo multiplico x por una, x. Y fíjense que ahí hice el ejercicio en un solo paso, porque antes yo ocupé la fórmula, tuve que factorizar, simplificar y después llegué a ese resultado. Entonces me demoré un poquito más, pero aquí lo hice con el mínimo común múltiplo y pasó directo al resultado. Entonces usar el mínimo común múltiplo es más cómodo, ¿ya? Entonces ustedes pueden, cuando tengan dos fracciones, usar la fórmula, se puede, ¿ya? Pero cuando ustedes usan la fórmula, no necesariamente están calculando el mínimo común múltiplo. Entonces, sacar el mínimo común múltiplo es un poquito más rápido, ¿ok? ¿Se entiende, chiquillos? Sí, profe. Seguimos. Mire aquí, vamos a aplicar mínimo común múltiplo. Fíjense en los denominadores, A, B, C. Tenemos tres fracciones, entonces mínimo común ABC. Entonces yo digo, ¿cuántas veces está contenido o cuántas veces cabe A en ABC? Entonces yo tapo el A y va a estar contenido BC. Entonces ese BC yo lo multiplico por B y me va a quedar B cuadrado C. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que ir haciendo uno por uno. Después, ¿cuántas veces está contenido el B en el ABC? ¿Ya? Aquí el B en el ABC está contenido AC. Y AC por C me va a quedar AC cuadrado. Y después, ¿cuántas veces está contenido el C aquí en el ABC? En este caso, si tapamos la C, cabe a B veces. Y a B por A me va a quedar A cuadrado B. Y ahí ya no puedo hacer nada más porque esos términos que están en el numerador claramente no son términos semejantes. No hay factor común. En algunos se repite el A, en otros se repite el B. ¿Ya? Entonces ahí lo vamos a dejar. Entonces, otra cosa, hay alumnos que amplifican. También puede ser que ustedes amplifiquen todas estas fracciones para que todas queden con el denominador ABC. También es posible hacerlo así, ¿ok? No hay ningún problema. Entonces, ojo aquí. Este ejercicio lo vamos a hacer primero usando el mínimo común múltiplo. Ya, fíjese. Aquí el mínimo común entre t elevado a 3 y t elevado a 7 es el que tiene mayor exponente, es t elevado a 7, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Tener en cuenta que t elevado a 7 es lo mismo que t elevado a 3 por t elevado a 4. Entonces, si a mí me preguntan cuántas veces cabe t elevado a 3 en t elevado a 7, cabe t elevado a 4 veces. Entonces, yo voy a multiplicar 2 por t elevado a 4, ¿ok? Luego, si me pregunto cuántas veces cabe el t elevado a 7 en el t elevado a 7, cabe una vez y una por el numerador va a quedar el mismo numerador, que es 2 más t elevado a 4. Pero aquí hay un signo negativo, por eso yo pongo un paréntesis, porque ese signo negativo va a cambiar todos los signos al interior del paréntesis. ¿Ok? Y ahí ingresamos el signo, hacemos reducción de términos semejantes, 2t a la cuarta menos 1t a la cuarta, me va a quedar 1t a la cuarta. Y ahí tenemos listo nuestro ejercicio, ¿ya? Ahí usamos mínimo común múltiplo. Ahora, si usted no lo hace con el mínimo común y lo hace con la fórmula, porque son dos fracciones, lo puede hacer, multiplica los denominadores.
me va a quedar t elevado a 10, porque se conserva la base, se suman los exponentes. Después multiplica cruzado, o sea, me va a quedar 2t elevado a 7. Después, déjenme borrar ahí para que se vea ordenado. Volvemos a multiplicar cruzado, acá, ya, y multiplicamos t por eso, ya, y signo negativo aquí porque estamos restando. Multiplicamos ahí término a término, hacemos reducción de términos semejantes, fíjese, 2t elevado a 7 menos t elevado a 7 me queda 1t elevado a 7, y fíjese que hasta ahí los resultados parecieran no verse muy parecidos, ¿ya? Pero en el fondo son lo mismo, porque aquí pueden factorizar fíjese que ahí hay potencias. Cuando ustedes tienen potencias, factorizan por la potencia que tiene menor exponente, en este caso t elevado a 3. Entonces, fíjese, t elevado a 3 por t elevado a 4 me queda t elevado a 7. t elevado a 3 por menos 2 nos queda menos 2t elevado a 3. Entonces, ahí lo que yo hice fue factorizar. Y abajo, el t elevado a 7 lo expresé como, el t elevado a 10 lo expresé como t elevado a 7 por t elevado a 3. Entonces, aquí yo voy a simplificar y me va a quedar el mismo resultado, pero el trámite fue más largo. ¿Por qué? Porque aquí apliqué la fórmula. Entonces, cuando yo aplico la fórmula y nos saco el mínimo común, el desarrollo del ejercicio es un poquito más largo porque finalmente hay que factorizar y simplificar. Eso es. Entonces, cuidado con el camino que eligen ahí. Ambos son válidos, pero hay uno que se demora un poquito más cuando ustedes multiplican los denominadores. A veces ese no es el mínimo común, porque el mínimo común ahí es t elevado a 7. Cuando ustedes multiplican los denominadores, simplemente están sacando un denominador común, pero no es el mínimo común. Eso es. Ya. Y ojo aquí, cuando ustedes tengan una fracción algebraica, siempre antes de empezar a hacer el ejercicio, tratar, dentro de lo posible, de factorizar, porque muchas veces ustedes, por ejemplo, aquí se ponen a restar, dicen distinto denominador, y multiplican los denominadores, después cruzados, y les quedan una serie de cálculos un poquito largos, que si simplificaran al principio se los ahorrarían. Por ejemplo, acá vamos a factorizar por 2, aquí vamos a factorizar esa suma por su diferencia, y claramente aquí ustedes pueden simplificar x más 3. Y ahí nos va a quedar una resta de fracciones con el mismo denominador, que es mucho más simple que empezar a multiplicar ahí cruzado y después los denominadores. Entonces, primero, antes de empezar a trabajar con cualquier fracción algebraica, usted tiene que intentar factorizar y simplificar. Ya eso es como una regla. Y luego, igual denominador, conservo el denominador, resto los numeradores, ingreso el signo negativo, y ahí tenemos que hacer reducción de términos semejantes. Me va a quedar ahí menos x menos 4 partido por x menos 3. Cuidado aquí, chiquillos, y esto es lo último. En este caso, tienen que tener mucha precaución. ¿Por qué? Es un poquitito acá. Porque aquí ustedes pueden hacer una factorización por menos 1. Fíjense que aquí hay un signo negativo que queda fuera, que es lo mismo que poner un menos 1 ahí multiplicando, ¿ya? Entonces, fíjense que aquí como ambos términos están negativos, si yo factorizo por menos 1, ¿ya? De hecho, siempre uno puede factorizar por menos 1, no solo cuando los términos están negativos, ¿ya? ¿Qué pasa? El resultado podría estar expresado así, o también podría estar expresado así. Acuérdense que el signo negativo puede ir en el numerador, puede ir en el denominador, o puede ir al lado de la raya de fracción. Entonces aquí este signo negativo yo lo puse en el numerador, al lado de la raya de fracción o en el denominador. Entonces ustedes tienen que tener cuidado, porque el resultado, déjenme usar el lápiz aquí, puede estar un poquito disfrazado. Puede ser que el signo negativo, en vez de ponérselo en el numerador, como está aquí, se los pongan en el denominador, y ustedes en la alternativa vean el resultado así. Entonces ese resultado se va a ver muy distinto a este, ¿ya? Pero es equivalente. Entonces tienen que tener cuidado cuando ustedes vean las alternativas y vean que los signos están un poquito cambiados de posición. Eso es que hay una factorización por menos 1. Y acuérdense que el signo negativo puede ir en el numerador, al lado de la raya de fracción o en el denominador, ¿ya? Entonces ahí tienen que tener cuidado con los distractores. Cualquiera de ellos va a ser correcto. Listo.
tienen que hacer el material 5, que es la guía de polinomios. Ustedes, con lo que ya hemos visto, también podrían hacer la guía 6, ¿ya? Entonces es importante que la próxima clase, que es el día martes, yo voy a revisar el material 5, ¿ya? Porque obviamente no les voy a dar 2 guías de tarea de una clase para la otra, pero yo reviso esa guía el próximo martes y también hagan los ejercicios del libro, ¿ya? Eso es sagrado, los ejercicios del libro, sobre todo para los que no son muy hábiles en la parte de las factorizaciones, ¿ya? Y después, el día, cuando no vuelvo a ver, martes, jueves. El día jueves de la próxima semana voy a revisar el otro material, que es fracciones algebraicas, pues son 2 guías separadas. Una de polinomios y factorizaciones y otra de fracciones algebraicas, ¿ya? Así que Profe, tienen que hacer esas 2 guías. Dígame, Jairo. el martes, ¿por qué no nos vamos a ver? No, si el martes nos vamos a ver, ¿sí? Como dijo jueves, por eso. Es que el martes voy a revisar la guía número 5 y el jueves voy a revisar la guía número 6. ¿Ok? Ya, eso okay. No, si nos vamos a ver. Nos vamos a ver. Ya. Entonces voy a pasar la lista